El caso Pantoria es un caso muy bonito porque, bueno, Xavier pues han hecho pues un experimento muy sencillo. Él nos lo explicaba en el taller, ¿no? Ellos han tenido un juguete, ¿no? Y entonces pues el juguete lleva un año trabajando, lleva un año funcionando y ellos pues, han ido midiendo una serie de cosas, una serie de parámetros pues que nos han permitido construir un caso pues que yo creo que ha sido muy ilustrativo, muy sencillo de entender, pero que además, bueno, pues tenía la complejidad que cualquier empresa tiene. Lo que han hecho en Pantory es, bueno, hemos hecho un experimento. Entonces lo que hemos visto en el taller es ese experimento, lo que también han demostrado es que lo tienen muy bien controlado y es muy difícil que ese experimento suponga pérdidas, suponga poner dinero o poner dinero adicional encima de la mesa al cabo del año. ¿Por qué? Porque al final manejan bastante bien los distintos parámetros del negocio y hace que el 95% de las veces pues vayan a ganar dinero. Entonces dice, bueno, ¿qué hemos aprendido de este negocio? Bueno, de este negocio hemos aprendido que los prescriptores son muy importantes, que es muy importante la base de datos de clientes, pero que la base de datos de clientes viene fundamentalmente de unos prescriptores que dan a conocer nuestro servicio al gran público, y en el gran público pues hay un determinado sector de gente que quiere comprar producto gourmet y que no le importa pagar dinero y que hace que gracias a esos prescriptores vengan a través de la página, a través de Twitter, a través de Facebook. Entonces decimos, bueno, vale, ¿cuáles son los problemas que nos está causando? ¿Por qué no gana más dinero Pantory en España? Pues también está identificado. Tenemos un ticket de venta muy bajo y tenemos un alto coste logístico. Si tenemos que empezar de cero, si tenemos que empezar un proyecto nuevo, ¿cómo hacemos? Pues hombre, ya hemos constatado que el plan de proveedores es muy importante, el plan de productores, el plan de prescriptores es muy importante, el plan de relaciones con los clientes es muy importante y tenemos que modificar en parte el modelo de venta. Bueno, pues lo que hacemos es, con lo que ya sabemos, más lo que sabemos que tenemos que modificar, vamos a crear un nuevo negocio que es la escalada a un negocio, a una empresa ya importante, con una facturación de 4 millones de euros y vamos a ver cómo llegamos a esos 4 millones de euros. Entonces tenemos que contratar gente, tenemos que hacer promoción, tenemos que ir construyendo nuestra base de proveedores, nuestra base de clientes en Reino Unido y a partir de ahí, bueno, construimos una cuenta de resultados a término. Los métodos estocásticos lo que hacen es intentar reflejar la variabilidad que existe en el mundo, ¿eh? Entonces en este caso lo aplicas a la cuenta de resultados o al final de la mañana lo que hemos hecho es aplicarla a la valoración de la empresa. Muchas veces la historia está más o menos bien contada, la traducción a números suele tener más pegas, pero si ya le aplicas un método estocástico, lo que vas a ver es que muchas cuentas de resultados que de una manera estática pues parece que van a dar beneficio, cuando les aplicas la variabilidad ves que en un porcentaje alto de veces pues el negocio va a perder dinero, con lo cual pues ahí tienes que hacerte una serie de preguntas y tienes que ver cómo te manejas para que esa probabilidad cada vez sea menor y la probabilidad de ganar cada vez sea mayor. El Canvas tiene dos partes, la cualitativa, que es importante, es muy importante porque le da la lógica a todo, pero lógicamente eso también tiene que tener un sustento cuantitativo, hay que traducirlo a números. Entonces, ¿qué pasa con los números? Bueno, los números, al final el Canvas básicamente va a una cuenta de resultados, es decir, qué ingresos tengo y qué gastos voy a tener. Pero lo importante no es poner unos ingresos, porque sí, los ingresos se derivan de todo lo que estás haciendo en la parte cualitativa, ¿no? Y ahí es donde están las palancas. Yo por qué voy a tener tantos clientes, yo por qué voy a tener tantas ventas por cliente, yo por qué voy a vender tanto por cliente. Todo esto, ¿por qué? Todo esto tiene que tener un soporte, todo tiene que estar razonado y tiene que verse muy claramente en la parte cualitativa. Entonces,
Las palancas son aquellas acciones, aquellas cosas sobre las que yo puedo actuar. Yo no puedo actuar sobre las ventas directamente. Sobre las ventas puedo actuar en función del número de clientes que voy ganando. ¿Y por qué voy a ganar esos clientes? Pues los voy a ganar porque voy a hacer visitas, los voy a ganar porque voy a hacer publicidad, los voy a ganar porque la gente me va a recomendar. ¿Por qué van a comprarme los clientes 50 euros cada vez que me compren o me van a comprar 125? Porque voy a tener pues no sé cuántas referencias, o porque voy a tener más referencias que mi competencia, o porque las referencias que voy a tener pues tienen un precio medio de tal importe que van a posibilitar que mis ventas medias sean de tanto. ¿Por qué el cliente me va a venir a comprar 10 veces al año y no 5? Pues también tengo que tener una historia que soporte eso. Una valoración que se conoce con el método de Venture Capitalist Method, que es una valoración que se utiliza en Estados Unidos y que es una valoración muy sencilla, que no exige una planificación ni unos modelos en Excel muy complejos relacionados, bueno, pues con la proyección de ingresos y la proyección de gastos, etcétera, sino que es un multiplicador que se multiplica el resultado de la empresa por el PER que pueda haber en el sector y se descuenta ese resultado a X años vista al momento actual para ver un poco cuál es el valor y ese valor cómo utilizarlo a la hora de negociar la entrada de un capitalista de riesgo. Bueno, todo el mundo dice que si el proyecto es bonito y es interesante, hay capital. Lo que pasa que, como veíamos en el taller, tú en una startup, en una empresa que está empezando a crecer, estás vendiendo riesgo. Y estás vendiendo riesgo alto. Entonces esos proyectos que te estaba diciendo, bueno, empezamos a ver cosas bonitas, no dejan de tener un riesgo alto. Entonces el capital para que se meta en proyectos de alto riesgo tiene que tener, o el propio capitalista es alguien que, porque conoce el sector, porque conoce las posibilidades de la tecnología, porque conoce determinados agentes dentro del sector, ve que eso en realidad tiene menos riesgo y entonces se mete. O si no, pues es difícil. Entonces, ¿qué está pasando mucho en las redes de Business Angels? Cuando hay un Business Angel que dice esto va y esto es interesante, pues enseguida hay 2 o 3 que se meten con él. Claro, si no tienes la suerte de que haya un Business Angel que diga yo esto confío y de esto puedo tirar o puedo ayudar a tirar, el capital se retrae. Entonces, igual lo que nos faltan son más Business Angels pues con visión de futuro. Hay una cosa que yo creo que es importante: el emprendedor no debería ir a buscar capital desde el primer día, porque un proyecto que no tiene trayectoria es muy difícil que un capitalista de riesgo o un Business Angel se vaya a meter. El emprendedor tiene que tener una cierta trayectoria y durante esa trayectoria ha tenido que ir aprendiendo algunas cosas que son las que van a ser la base del crecimiento y del proyecto para el cual va a pedir dinero. Experimentos sencillos que sean rentables rápidamente y después ya veremos cuánto dinero se necesita, cómo se va a escalar y quién va a poner ese dinero para escalar ese negocio complicado. Es verdad que nosotros ahora estamos viendo últimamente proyectos con más potencial. Pasa que, ya te digo, también es cierto que bueno, pues todo este tema del emprendizaje quizás llevamos poco tiempo impulsándolo de manera seria. Y también es verdad que la sociedad y la economía en España, digamos que no ha estado especialmente presionada para ser muy emprendedora. Es decir, hasta el año 2007 aquí se hacía dinero con el cemento y el ladrillo y la gente no tenía especial interés en el emprendizaje industrial ni en el emprendizaje tecnológico. A partir del año 2008 o 2009 pues es cuando empieza a haber una concienciación mayor, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues yo creo que de un tiempo a esta parte estamos viendo cosas más bonitas, proyectos más interesantes. Claro, están en una fase muy incipiente. Entonces dices, ¿y esto tiene potencial? ¿Esto va a crear una empresa o varias empresas tractoras? Yo creo que estamos todavía muy al principio, pero sí que estamos viendo últimamente proyectos bonitos, proyectos que mezclan, que combinan pues conocimiento tecnológico con acceso al mercado, con cooperación entre empresas, y empieza a haber cosas interesantes.